comenzamos una nueva temporada, un nuevo tema, un nuevo estudio y estamos muy felices que con Jafet, con el pastor aquí, podamos llevar a cabo esta nueva temporada. Ya son 3. Comenzamos desde la primera que ustedes pudieron ver sobre misión, sobre servicio, la segunda que ustedes vieron de los Salmos y ahora en esta tercera entrega de este podcast de Comunidad en Estudio vamos a estar hablando de un tema pero que es muy apasionante, que te va a volar la cabeza en varias ocasiones, a nosotros lo ha hecho y creo que es un tema muy necesario estudiarlo precisamente hoy. Así que saludarte a ti, Jafet, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado durante este tiempo? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, listo para compartir con todas las personas esta serie de El Conflicto. Y estoy seguro de que Dios va a hablar a nuestros corazones. Yo he sido muy ministrado a través de esta lección y estoy seguro que también será de mucha bendición para tu vida. Por favor, compártelo con tus amigos, déjale saber a tus familiares lo que estamos haciendo ahí en tu grupo de WhatsApp, en las redes sociales, dale share para que más personas se unan a esta comunidad de estudio. Uh-huh. Porque si lo compartimos, más personas se enteran y si más personas se enteran, tenemos oportunidades lindas de que aquellos que no conocen de Jesús, que no conocen de la palabra de Dios, puedan enamorarse de las Escrituras. Así es. Y también quisiera abrir una nueva sección ya de este podcast. Mira, ¿qué te parece, Jafet, si ya al final de este estudio, lo voy a comunicar ahora al principio para que ustedes puedan estar muy atentos, vamos a seleccionar para el próximo capítulo 2 o 3 preguntas, las más interesantes que nos lleguen, y vamos a contestarlas, ¿no?, en el siguiente episodio. Entonces, ustedes déjenos las preguntas de este capítulo y el siguiente capítulo vamos a estar respondiendo esas preguntas y vamos a estar dialogando. Queremos también que ustedes puedan estar allí interactuando con nosotros. Así que la pregunta relacionada al tema que se va a hablar ahora, que ustedes tengan, que les nació, que no sepan bien cómo responder, nosotros queremos seleccionar esas preguntas y poder dialogar acerca de ellas. ¿Te parece o no? Me parece muy bien. ¿Aceptas el desafío? Me parece excelente. Vamos entonces a entrar de lleno en el tema. Como tú bien dijiste, vamos a estar hablando durante todas estas 13 entregas, 13 episodios sobre el gran conflicto, ¿no? Creemos que hay una guerra detrás de todas las guerras, detrás de todos los conflictos. Yo creo que cada uno de nosotros, ya sea personalmente o ya sea en tu país o ya sea a nivel familiar, en distintas escalas hemos atravesado por conflictos, ¿no? No nos gusta el conflicto. No nos gusta, sentimos que hay algo que no está bien cuando tenemos conflictos. Sentimos que no fuimos creados para eso. Hay algo que choca con nuestra naturaleza más profunda cuando enfrentamos cosas que parecen tan negativas, tan oscuras. Hay guerras. Si tú miras las noticias, hoy, imagínate, esta misma noche tú puedes prender el televisor y ver la gran mayoría de noticias negativas. Si tú estudias el mundo hoy como está, hay un montón de guerras, de conflictos, de situaciones difíciles. Si tú miras simplemente a tu vecino o en tu mismo hogar, o si miras hacia adentro, vas a encontrar que hay algo que no está bien. Que hay una guerra desenvolviéndose. Cada vez que encontramos paz, viene el conflicto. Así que hoy vamos a estudiar acerca de la guerra detrás de todas las guerras. ¿Qué te parece esa declaración? La guerra detrás de todas las guerras. Me gusta lo que dices porque desde el conflicto matrimonial hasta la guerra en Israel y Hamás, hay un poder espiritual invisible que no estamos viendo, pero que es tan real que controla y mueve todas las cosas que hoy podemos percibir como entes de maldad. Y cuando somos conscientes de ese mundo espiritual que no vemos, pero que está ahí, que es presente, comprenderemos lo que dijo el apóstol Pedro, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, refiriéndose a las fuerzas espirituales que no podemos ver. Y esa guerra espiritual, esa guerra invisible, nos debe llevar a tener una preparación espiritual para poder ser vencedor en la verdadera guerra. Correcto. La Biblia dice que nuestras armas no son armas carnales, sino armas espirituales. Porque la verdadera guerra está en el espíritu invisible, en el aire,
Y la única manera que podemos vencer ese conflicto matrimonial, que podemos vencer en medio de ese problema con nuestros hijos, que podemos vencer en medio de la falta de fe, de la única manera que podemos alcanzar victoria dentro de la iglesia que trae división y problemas, es cuando entendemos que nuestras almas no son carnales sino espirituales. Ese problema de división en la iglesia, ese problema en el matrimonio, en el trabajo, todo tiene una raíz espiritual y solamente puede ser vencida espiritualmente. Y ahí es muchas veces donde nos equivocamos, ¿no? Donde intentamos con armas físicas y carnales vencer lo espiritual. Y es completamente imposible. Y puede ser esa la razón por la cual tú intentas vencer lo que estás ahí enfrentando, pero quizás no lo has hecho con las armas adecuadas, ¿no? Entonces yo creo que este estudio de esta, no de esta semana simplemente, sino de aquí en adelante, nos va a permitir no solamente entender, ¿no? Entender lo que hay detrás de todo lo que pasa en el mundo, del sufrimiento. Cuando tú tienes una perspectiva correcta, también te va a ayudar a ti para poder enfrentar, ¿no? Las cosas que vengan a tu vida y poder hacerlo con las armas correctas. Me gustó ese concepto. Mira, en Apocalipsis 12:7 al 8 está el versículo principal que dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Hay algunas preguntas que toca aquí la guía de estudio, ¿no? Que vamos a estar estudiando durante este tiempo. Y específicamente en esta semana me llamaron la atención. Por ejemplo, ¿por qué el mundo es tan malo, ¿no? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Son preguntas profundas, ¿no? Son preguntas que desde que tuvimos esa sensación o esa conciencia del mal, desde que éramos pequeños, nos preguntábamos. Yo no sé si te acuerdas cuando eras pequeño y tú te cuestionaste esto. O sea, ¿por qué si mis papás me están hablando de que Dios es todo bondad, ¿por qué tengo que vivir cosas malas? ¿O por qué en el mundo hay cosas malas? Y yo creo que estudiar esto, si bien es cierto, somos seres tan limitados y hay cosas que nunca vamos a poder entender, yo creo que hay que entrar con esa premisa también, saber de que nuestra mente es como un vaso y el conocimiento de Dios es como el agua del mar. Nunca vamos a poder ingresar y llenar un vaso con todo lo que es Dios, con todos los misterios, pero sí conocer lo necesario para luchar con las armas necesarias, ¿no? Y no con las armas equivocadas. A pesar de que no podemos entender todo, creo que la Biblia nos da verdades que nos pueden ayudar a sobrellevar los procesos difíciles de la vida. Correcto. Es muy cierto que no podemos entender el porqué de la muerte de un inocente. Es cierto que no podemos entender la razón de por qué una madre deja a su hijo en la casa por 10 días, un niño que depende completamente de su mamá. Terrible. Y ella se va de vacaciones. No nos cabe en la mente tanta maldad de una persona que pueda torturar a un niño inocente simplemente por diversión o por el morbo. Sí. Es difícil comprender eso, pero en medio de lo que no podemos comprender, Dios nos presenta bases seguras para tener confianza, para tener esperanza en el dolor, en la frustración, en la maldad que sufrimos, aún cuando no sabemos por qué nos suceden estas cosas. Y ahí encontramos historias como la historia de Job, encontramos experiencias como la de José, que fue vendido por sus hermanos, y vemos cómo Dios se mueve en medio del sufrimiento del hombre, en medio del dolor del hombre, para que a través de ese sufrimiento y de ese dolor, el hombre encuentre sentido y propósito para su vida. Correcto. Y ¿sabes qué, Jafet? Creo que podemos ya ingresar a poder visualizar un poquito esto. Y me gustaría que abramos la Biblia y tú también en tu casa puedes abrir tu Biblia en Apocalipsis 12 y vamos a hablar sobre esta guerra en el cielo, ¿ya? La guerra detrás de todas las guerras, como se dice. Entonces, me gustaría que podamos leer. Si me permites, ahí yo voy a empezar del versículo 7. Dice así. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Vamos a leer. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
¿no? Hay algunas preguntas que podemos hacernos aquí. Y de hecho, quizás la primera que nos podemos hacer es cómo respondió Dios al origen del mal, ¿no? Si bien es cierto este versículo, y después vamos a analizarlo más profundamente, puede encontrar su cumplimiento, ¿no? en lo que fue la muerte de Cristo. Si tú visualizas un poco este origen del mal, ¿no? Que un ser tan perfecto se llenó de orgullo, de envidia, y un ser creado de Dios al final comenzó a contaminar seres creados con perfección, o sea, seres divinos. Entonces yo pienso, ¿no? ¿Cómo responder? ¿Por qué? La típica pregunta que surge, ¿no? ¿Por qué Dios, si es que puede ver el futuro y visualizar todo lo que iba a desencadenar este conflicto, por qué no destruir de inmediato, ¿no? Decir, mira, sé lo que hay en ti, Lucifer en ese momento, él ve el corazón y te vamos a destruir de una, ¿no? ¿Por qué será que Dios no lo hizo así? ¿Qué crees tú, Jafet? Mira, hay dos caminos que podemos tomar para responder. El camino rápido o el camino largo. Muchas veces el camino rápido es el camino de nuestros deseos, que nos lleva a satisfacer inmediatamente ese problema que está en el corazón. Por ejemplo, cuando estamos recibiendo una batalla espiritual o estamos en un problema de conflicto en nuestro matrimonio y estoy muy enojado porque mi esposa debió respetarme. En vez de respetarme, ella me faltó el respeto. Y mi respuesta rápida puede ser ofender a mi esposa, herirla con mis palabras o herirla físicamente. Porque como yo, el hombre de la casa, merezco respeto, ¡boom!, tú debes callarte. Esa es la respuesta rápida de un hombre que se deja llevar por sus deseos. La respuesta larga es una respuesta de amor, donde me siento a conversar, donde dedico tiempo para ver de dónde salió esa respuesta de mi esposa. Entonces, en la Biblia tú ves a Dios tomando la respuesta o el camino largo. El camino largo porque para Él es más importante el amor y el carácter perfecto que Él tiene que simplemente demostrar su poder incondicionalmente. Claro, claro. Y es muchas veces el camino difícil, ¿no? Cuando Jesús hablaba del camino angosto, el camino ancho, creo que se parece mucho a esto también. Y si lo aplicamos a nosotros, muchas veces preferimos obrar rápidamente, ¿no? Y no tener esa paciencia para resolver con tiempo, lo que toma tiempo muchas veces. Y creo que en este conflicto, bueno, se nos habla de eso, ¿no? Y una de las cosas que podemos también entender es que probablemente uno no puede estar también en ese lugar y en eso tan misterioso, ¿no? Pero si Jesús hubiera reaccionado así, probablemente las otras personas que ya estaban siendo contaminadas por este pensamiento de que Dios no era justo o de que cómo funcionaba el reino de Dios podía funcionar de otra manera, al él destruir completamente y haber ejercido su autoridad, que podría haberlo hecho, probablemente esto hubiera ocasionado otras cosas que llevaron al final a una respuesta de amor, una respuesta de entrega, y no solamente eso, sino que una respuesta también de exhibir hasta dónde la rebelión puede llegar. O sea, hasta dónde el mal y ese pensamiento que parece inocente primero, ¿no? Que está, igual lo podemos estudiar, si quieres puedes preparar Ezequiel 28 del 12 al 15, que nos da a entender qué hubo en el corazón de ese ser, ¿no? Vamos a leer el versículo 14, dice, correcto, 14 y 15, tú querubín grande, perfecto, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Isaías 14 nos presenta el versículo 3 en adelante. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Hay un deseo de Satanás en este momento de querer ser igual a Dios, de tomar el lugar de Dios para él recibir la adoración. Y en medio de ese conflicto, todos los ángeles estaban en la expectativa de cómo va a reaccionar Dios ante estas acusaciones. Que tú no eres un Dios justo, tú no eres un Dios de amor. Las reglas que tú tienes no son reglas justas ni buenas. De hecho, mira lo que dice Elena G. de White. Cuando él pecó en el cielo, refiriéndose a Satanás, el gran engañador, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiera hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Fíjate, Correcto. no hubieran podido entender lo grande que es el amor de Dios y al mismo tiempo lo justo que es. Y de la única manera era exponiendo la profundidad del pecado que se había arraigado en el corazón de Satanás. Correcto. Y exponiéndolo, y no solamente, ahí está la tensión entre justicia y amor, porque, claro, Dios no es que quitó las consecuencias de ese pecado, las llevó a una exhibición universal, pero recayendo sobre él mismo, ¿no? Y ahí está el amor también. O sea, esa rebelión, mira hasta dónde puede llegar, pero yo estoy dispuesto a asumirla por amor. Claro, o sea, Jesús hubiera dicho, Dios hubiera podido decir, vamos a destruir de inmediato a Satanás para detener esta rebelión. Pero, ¿qué entendemos sobre Dios al ver su respuesta? Entendemos varias cosas. Primero, entendemos que Dios es tan grande en su amor que solamente en la libertad se puede expresar ese verdadero amor de Dios en todos los sentidos. Correcto. Si no hay libertad, no hay verdadera expresión de amor. Un robot no puede amar, está programado para hacer ciertas cosas. Tú le pones y le dices, te levantas a esta hora, te acuestas a esta hora, haces esto, haces aquello, está programado. Pero los seres como tú y yo, que somos seres libres, tenemos la decisión de elegir a favor de Dios o en contra de Dios. Y es la única manera en cómo podemos amar verdaderamente. Correcto. Tú no puedes estar con una persona por obligación y llamarle a eso verdadero amor. Sí. Sobre eso mismo, el otro día hablaba en una semana que me tocó hacer de evangelismo, ¿no? Estuve ahí en Oregon, en una iglesia, y estuvimos hablando un poquito de esto, ¿no? Y decíamos, bueno, imagínate tú eres omnipotente, lo puedes todo. Puedes crear un círculo con ángulos, o puedes crear un triángulo de 4 lados. Lo puedes todo, o sea, podrías hacerlo, pero en el momento que lo haces, dejaría de ser un triángulo. Se convertiría en otra cosa menos un triángulo. Puedes hacer un círculo de ángulos rectos, pero ya en el momento que lo haces, dejaría de ser un círculo. Entonces lo mismo pasa con el amor. Puedes crear un amor que sea forzadamente dado, lo puedes hacer, pero ya dejaría de ser amor, porque el amor tiene que funcionar en base a la libertad. O sea, no puedes crear, y ahí entra en las relaciones también lo que tú decías, no puedes crear a alguien que te ame cuando es la única opción que tiene, ¿no? Entonces creo yo que eso es lo que sucedió, o sea, es el precio de la libertad, el precio del amor, ¿no? De crear seres que voluntariamente deciden seguir a Dios, ¿no? Mira, la lección nos presenta que parte de la perfección de Lucifer incluía su capacidad de elegir libremente. Un principio fundamental del gobierno de Dios es el amor. No la coerción, no el concepto de te obligo para que hagas esto, si no lo haces, entonces te destruyo. Es más bien, estas son las leyes de amor, este es el camino del amor. O estás conmigo por amor, o simplemente decides estar en contra de mí, demostrando tu falta de amor. Entonces, lo que hace Lucifer es que demostró mayor amor a sus propias metas y reglas y sus propios deseos que al amor a Dios siguiendo su voluntad. Correcto. Y sabes que esto es una decisión que todos los días también tenemos que tomar. Y aquí no es algo de blanco, de gris, ¿no?
Por ejemplo, tú puedes decir, no, yo no soy religioso, yo simplemente no tomo una decisión por Jesús, ¿no? Pero tampoco estoy del lado de Satanás, o sea, tampoco es blanco y negro, ¿no? Pero cuando tú vas a la Biblia, es así. Tú tienes que tomar una decisión, o estás conmigo o no estás conmigo, ¿no? O recoges o desparramas. Exacto, por ejemplo, Éxodo 32:26 nos muestra un ejemplo de eso, cuando Moisés, había una rebelión allí, ¿no? Y dice, Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, ¿no? O sea, tuvo que tomar una decisión. También en Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día de él comieres morirás. O sea, dos opciones, ¿no? Y consecuencias. Entonces, yo creo que estaba leyendo un libro el otro día que hablaba de que tenemos que construir voluntariamente nuestra vida en dirección a ser aprendiz de Jesús. Y tener una regla de vida, o sea, una rule of life, decía este libro, en donde te ayude a poder que tu vida sea formada por Jesús. Porque si tú no lo decides voluntariamente, tu vida sí va a estar siendo formada, pero por cualquier otra cosa. Entonces, tú sí estás siendo formado, dice él. Ahora la pregunta es, ¿estás siendo formado por Jesús o no? ¿Me entiendes? ¿O vas a estar siendo formado por cualquier otra cosa? Entonces, yo creo que todas las decisiones que tomamos diarias son decisiones así. O sea, Jesús te da la libertad, te habla de las consecuencias, pero aquí es, o decides por él o no, ¿no? Mira qué interesante. Cuando miramos a Jesús y miramos el gran conflicto, vemos que Dios decide tomar el camino largo hasta las últimas consecuencias para demostrar su justicia y su amor. No solamente no destruyó a Satanás inmediatamente, sino que en el camino, por amor, sufrió las consecuencias en la cruz del Calvario para salvar a todos aquellos que cayeron en la mentira y el engaño de Satanás. A todos los seres humanos que cayeron por el pecado. Ahora en la cruz del Calvario reciben redención a través de la sangre de Jesús. Y es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 12. Vemos que Satanás es definitivamente expuesto ante el mundo como el gran engañador. Porque el Dios Todopoderoso, teniendo la capacidad de destruir al enemigo inmediatamente, decidió descender hacia lo más profundo, tomando forma de siervo para salvarte a ti y salvarme a mí. Mira lo que dice Colosenses 1:20. Colosenses 1:20, si me lo puedes buscar rapidito. Colosenses 1:20 nos habla de una gran verdad que encontramos en lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, trayendo reconciliación, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Colosenses 1:20, ¿no? Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Cristo Jesús en la cruz le pone un punto final a la guerra cósmica del cielo, en el contexto de que ahora Satanás es expulsado del cielo porque es desenmascarado, es revelada su verdadera identidad de engañador, mentiroso, serpiente antigua, el que busca destruir a los siervos de Dios. Y no solamente eso, ahora también a través de su sacrificio le da poder a los hijos de Dios para que hagan lo mismo que hizo Cristo, vencer a Satanás, no por su propia capacidad, pero por la capacidad que reciben a través de Cristo. Si leemos un poco más adelante en Apocalipsis 12, nos damos cuenta de la respuesta que ahora reciben los hijos de Dios para vencer a Satanás. Una declaración. Una declaración poderosa, una declaración más poderosa. Más que una promesa o algo que ya es realidad, ¿no? Vamos a leerlo, lo tienes ahí, versículo 10 en adelante. Leámoslo. Este es tremendo. Dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso alégrense cielos y ustedes los que habitan. Pero hay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo.
Entonces, en la cruz del Calvario, Dios nos da una herramienta poderosa y nos convertimos en vencedores con Cristo Jesús. Y Satanás ya no tiene chance, ya no tiene oportunidad en nuestra casa, en nuestra familia. Cada vez que tú veas el conflicto en tu hogar, recuerda que a través de Cristo recibes victoria. Cuando hay una tentación por adicciones, por cadenas generacionales, por problemas dentro de la iglesia, recuerda que Cristo Jesús es la respuesta para vencer. Mira lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Mira lo que sucede en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 12, el apóstol Pablo lo está diciendo de otra manera. En la cruz del Calvario, tú y yo somos redimidos, y Satanás es destruido, exhibido, es públicamente exhibido como mentiroso, engañador. Y recibimos el triunfo de Cristo. Ahora nos pertenece a nosotros. ¿En qué áreas estás fracasando en tu vida? ¿En qué áreas espirituales? ¿En qué áreas sientes que no estás alcanzando el estándar? Mira la cruz. Mira a Jesús. Si tu matrimonio se está destruyendo, si tus hijos están alejándose de la iglesia, si estás experimentando tentaciones que no puedes soportar porque sientes que son más grandes que tú, recuerda que Cristo Jesús ya hizo provisión para darte la victoria. Reclámala hoy en tu vida. Créelo hoy. Porque el mismo que te llamó, también te dará el poder. Amén. Yo creo que es algo tremendo pensar en las implicancias de la muerte en la cruz. Pasó hace muy poco Semana Santa, donde recordamos su sacrificio, ¿no? Este texto de Apocalipsis 12 nos muestra cómo hasta la cruz Satanás probablemente todavía tenía acceso al cielo, todavía estaba desarrollando su obra de engañar, y el mal es tan... influye tanto, ¿no? La tercera parte de los ángeles del cielo fue capaz de arrastrar con él. Pero ahí en la cruz, no solamente, y esto me gusta mucho pensarlo así, no solamente la cruz se ve como algo, como una transacción judicial, en donde Jesús recibe el castigo del pecado y nos da la libertad, que es algo hermoso y es algo muy bíblico también, sino también esto que tú acabas de leer. O sea, en la cruz se presenta la mentira del imperio. En la cruz se presenta en un hijo de Dios desnudo, sangrando, recibiendo lo más triste, inhumano que ha recibido un ser humano. Te está presentando con los brazos abiertos. Mira, o sea, ese camino que tú estás caminando hoy, un camino lejos de Dios, te puede conducir a la destrucción, te va a conducir a la destrucción, te va a conducir a eso. Mira dónde estoy yo, estoy asumiendo el precio para que tú no tengas que pagarlo. O sea, yo viví esto para que tú no tengas que vivir esto, para que te muestre hasta dónde te puede llevar las malas decisiones y el pecado. Entonces, creo que cuando miramos a la cruz, podemos ver dos cosas. Podemos mirar la salvación de nuestra redención, pero también podemos mirar hasta dónde, si nosotros tomamos malas decisiones, le damos la espalda a Dios, hasta dónde nos puede llevar esas malas decisiones. Y creo que eso hay que tomárselo muy en serio. O sea, no tienes que pagar un castigo que ya Jesús pagó. Por eso Jesús vino a salvarnos y por eso está la declaración de victoria, ¿no? Uno puede decir hoy en Apocalipsis 12 se dice, ¡ay de la tierra!, ¿no? Porque en ese momento, cuando Jesús vence, fue expulsado Satanás del cielo, viene a la tierra y viene porque ya le queda poco tiempo a tratar de destruir y su foco es la iglesia, ¿no? Hacen guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, Satanás está constantemente, su lucha es contra la iglesia, contra aquellos que decidimos seguir a Jesús. Pero ahí está la declaración, pero ellos la han vencido con la sangre del Cordero. O sea, no se nos tiene que olvidar que como iglesia estamos en guerra. Hay algo pasando detrás de nosotros. Diga más. Estamos en un conflicto espiritual, ¿no? Muchas veces surgen problemas en las iglesias y puede ser que en tu iglesia también. Recuerda, estás en un conflicto espiritual. Satanás le queda poco tiempo y ha venido a destruir el avance del evangelio, ¿no? Porque él ya fue vencido, entonces, bueno, quiero llevarme a la mayor cantidad de personas conmigo, pues ya fui vencido, ¿no? Entonces yo creo que esto es tremendo, o sea, saber de que hay una guerra detrás
de los conflictos que vivimos, pero también saber la tremenda declaración de victoria de Apocalipsis 12, ¿no? Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Así que tú también puedes vencer por la sangre del Cordero. Wow, mira, 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, lo que Dios ha hecho en nosotros por su muerte en la cruz es lo que vindica el carácter de Dios. No estoy diciendo que nosotros tengamos la capacidad por nuestras propias fuerzas de vindicar el carácter de Dios. Lo que estoy diciendo es que lo que Cristo hizo en mí a través de su sangre se convierte en la mayor evidencia de su justicia y de su amor. Cuando el universo te ve a ti y me ve a mí, ve la salvación que tú y yo hemos recibido siendo los pecadores del mundo, el universo ahora entiende cuán grande es el amor de Dios, que ha redimido a personas pecadoras, quebrantadas, destruidas por el mundo, las ha redimido por amor a sí mismo. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición del pecado, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para que ahora tú y yo recibamos la bendición en Cristo. Ahora entendemos lo que dice Efesios capítulo 1. Bendito es el Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Claro, porque Él se convirtió en maldición y al resucitar en la cruz venció la muerte y ahora su bendición la tomamos para nosotros y podemos simplemente decir, Señor, los recibimos y somos evidencia para el mundo, somos testimonio para el mundo. Y los ángeles nos ven y se regocijan y dicen, ahora entiendo ese amor. Y esa es la misma razón por la cual nunca más se volverá a levantar el pecado en el mundo. La evidencia de los clavos de Jesús en el madero son la mayor evidencia de que nunca más se levantará la maldad. Por eso el texto de Apocalipsis nos dice, y no habrá nunca más dolor, no habrá más enfermedad. ¿Por qué? Porque el pecado no se volverá a levantar debido al sacrificio eterno de Dios. Esa debe ser nuestra alegría, nuestro regocijo, cuando entendemos el gran conflicto desde la perspectiva de Dios. Debemos mirarnos a nosotros como vencedores. Así es. Como vencedores. Qué gozo, ¿ah? No, es tremendo. Creo que cuando tú entiendes también las implicancias de decidir por Cristo, ¿no? El hecho de que te hayas bautizado, por ejemplo, entregado tu vida a Dios, le está diciendo al universo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Satanás es un mentiroso, ¿no? Dios es bueno, Dios es justo, y creo que nosotros ahora nos convertimos también en embajadores de Él, embajadores de su reino, en parte de la expresión de su cuerpo, para este mundo caído también, ¿no? Leíamos también en el estudio, no lo vamos a ver durante este repaso, pero las implicancias que tuvo el pecado tuvieron implicancias no solamente en nuestra vida personal o espiritual, sino también en el mundo, en la creación. La creación entera se vio afectada. Pero nosotros, al entrar en esto de declarar a Jesús vencedor con mi vida, también me convierto en un embajador, en un colaborador de anticipar ese reino que muy pronto ya va a ser instituido, ¿no? Entonces creo yo que va a ser un estudio muy interesante. Recién el episodio 1, ¿no? Ya vamos a ver más detalles de esto, pero que algo te quede claro. Vamos a estudiar el gran conflicto. Vamos a estudiar la guerra detrás de todas las guerras. Pero vamos a estudiar una guerra que ya está ganada, que ya está vencida por la sangre del Cordero. Así que somos vencedores estudiando de aquel que venció. Y creo que al estudiar cómo Él venció, cómo esto se desarrolla, cuál es nuestro papel hoy, vamos a poder tener una visión mucho más amplia de nuestro papel también como seguidores de Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga. Recuerda, haznos preguntas sobre este tema porque la próxima semana vamos a estar dialogando aquí acerca de tus preguntas. Queremos extender esto también para dialogarlo junto a ti, así que no olvides dejarnos aquí por los comentarios o por interno las preguntas, las impresiones que tú tengas. Nos vemos. Chao, chao. Bye.